Problemado. ¿Cómo están? Buenas noches. No es solo ironía, también da cuenta de la irritación del ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. De esa forma, en todo caso, respondió el secretario de Estado al presidente de Bolivia, Evo Morales, quien dijo que Chile no tenía que tenerle miedo a la verdad. Todo esto en el marco de la polémica visita no oficial, así entre comillas, a nuestro país del canciller paceño, David Choquehuanca. Vamos a partir Tele 13 con esta inédita coyuntura diplomática que ha generado múltiples comentarios y reacciones. David Choquehuanca no pudo ingresar al puerto de Arica. Se ha mostrado molesto por esta agresión que ha sufrido. Que sepa el mundo de la violación que estamos sufriendo en este momento. Esto va a tener sus consecuencias. Estoy indignado. Así, David Choquehuanca expresaba su molestia luego de que se le negara el paso al puerto de Arica y se violara, según dijeron, el Tratado de 1904 de libre tránsito. El canciller boliviano había llegado cerca de las 9 de la mañana a hacer una visita inspectiva para analizar las denuncias que habían hecho transportistas bolivianos. No respetamos decisiones arbitrarias. Yo no he venido a discutir, yo simplemente estoy informando la verdad. Con este video publicado en el Twitter de los diputados bolivianos, denunciaban que Chile negó el ingreso de la comitiva al puerto para ocultar el deterioro de la carga boliviana y los problemas con el acopio de soya. Pero para Chile el argumento es otro y las autoridades con papeles en mano lo hicieron saber. Choquehuanca y su comitiva no cumplían con las normas de seguridad del puerto y tampoco avisaron de la visita con tiempo. Las leyes y la reglamentación de Chile se cumplen. Los países independientes se deben respeto mutuo y de Bolivia no lo ha habido. Parece una cobarde mentira del señor canciller Heraldo Muñoz. No estamos dispuestos a tolerar ese tipo de insinuaciones. David Choquehuanca, que ingresó a puerto chileno de Arica hace unos minutos atrás, tras 6 horas de espera. 3:30 de la tarde y el escenario se revertía. Tras pedirle a la delegación boliviana que respetara la normativa, dejaron ingresar solo una parte de la comitiva y también a medios de comunicación. Señor, han tenido 6 horas parados en 3 metros cuadrados. No, muchas gracias, no es muchas gracias, es un maltrato que nos han dispensado. Nosotros vamos a tomar todas las acciones correspondientes. Una nota verbal de protesta por lo que nosotros hemos vivido, por los atropellos que hemos tenido nosotros aquí en este país. El presidente boliviano insistió en que el viaje de Choquehuanca es una visita que se planificó con anticipación en un marco de hermandad y rechazó lo que llamó un bloqueo por parte de Chile. El hermano canciller estaba bloqueado. No hay que tener miedo a la verdad. No es el pueblo chileno, son algunas autoridades, tal vez con mentalidad neocolonial, racista, fascista. No entiendo todavía. Las autoridades de Chile no tienen temor alguno a nada. El único temor que yo tengo es que Jean Bosellur aparentemente se quiere ir a la U y eso me tiene muy aproblemado. Bolivia también anunció que evalúan recurrir nuevamente a La Haya, esta vez por el supuesto desvío del río Lauca, situación que dicen Choquehuanca verificó en terreno. Para ver de cerca cómo está el río Lauca, un desvío. En algunas imágenes hemos visto cómo Chile unilateralmente e ilegalmente ha desviado el río Lauca. Mañana el canciller David Choquehuanca seguirá con su agenda en nuestro país. Su próximo destino será la región de Antofagasta. Bien, ¿cuáles son las razones de fondo de esta controversial visita? Se lo vamos a preguntar al editor de política de T13.cl y experto en temas internacionales, Philip Durán. Buenas noches. El viaje del canciller de Bolivia tiene 2 objetivos. Primero, verificar en terrenos las acusaciones de ese país sobre el supuesto incumplimiento de Chile del Tratado de 1904, específicamente del derecho de libre tránsito de las cargas bolivianas por territorio chileno hacia los puertos de Arica y Antofagasta. El objetivo estratégico de Bolivia, ¿cuál es? Eventualmente presentar una nueva demanda contra Chile en La Haya, esta vez en un tribunal distinto, en la Corte Permanente de Arbitraje. El arbitraje es un procedimiento que está incluido en el mismo Tratado de 1904 que Chile ha defendido con fuerza en los últimos años. Por lo mismo, sería muy difícil para nuestro país no participar de ese procedimiento. Más allá de una eventual demanda de Bolivia, el viaje del canciller boliviano tiene un segundo objetivo de corte más político. Hace cerca de un mes, el gobierno de Chile demandó a Bolivia por las aguas del Silala, sorprendiendo a Evo Morales, quien también enfrenta bajas cifras de respaldo interno. Por lo mismo, el viaje del canciller boliviano busca que ese país recupere la iniciativa en la disputa bilateral.
Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Información de contexto de este caso que ha ocupado la agenda noticiosa. Seguimos con otros temas del día. La ex fiscal del caso Tsunami, Solange Huerta, asumió hoy como nueva directora del Servicio Nacional de Menores, una designación polémica. En Chile Vamos, por ejemplo, hablan de conflicto de intereses y piden su renuncia. Huerta, a su vez, llamó a despolitizar la discusión. Que me den tiempo para trabajar en esto. Yo soy de aquellas personas que hace, como hormiguita, sin las cámaras, porque así entiendo que se tiene que trabajar por la pobreza en Chile. Fue la apasionada defensa de Solange Huerta al ser presentada oficialmente como nueva directora del Sename. Hace casi 6 años, siendo fiscal, interrogaba a la presidenta Bachelet en el marco del caso 27F. Hoy aparece a su lado como funcionaria de confianza, algo que generó duros cuestionamientos en la oposición. Esperamos que ella, por razones de prudencia y buen juicio ante la reacción ciudadana, presente su renuncia. Porque habiendo sido ella la fiscal que estuvo a cargo del caso 27F, se abren dudas sobre el conflicto de interés que ello podría representar. Si solo falta que nombren al ex fiscal nacional Sabah Chaguán ministro de Estado. Pero la ex fiscal cercana al PS está lejos de renunciar. Pide además despolitizar su nombramiento. Esto debe dejar de ser un tema político. Y también mi compromiso, y eso le he dicho hoy a la gente del Sename, es que esta sea la última designación de un director del Sename vía designación. Decisión que el gobierno salió a defender con una puesta en escena pocas veces vista para un cargo de este rango, saliendo al paso además de los cuestionamientos por el anterior rol de la nueva directora. A Solange Huerta, como fiscal, le tocó enfrentar muchos desafíos. Y este es un caso cerrado, donde se ha pronunciado el Poder Judicial y nosotros nunca nos hemos pronunciado los fallos en ninguna materia. La presidenta incluso aprovechó a acelerar el rediseño del sistema de protección de la infancia, que separa la protección de niños vulnerados de la rehabilitación de adolescentes infractores de ley. Con ese fin se crearán 2 nuevos servicios, uno de protección especializada y otro de reinserción social juvenil. Y he pedido que este proyecto de ley lo ingresemos lo antes posible. Mientras fue fiscal, Solange Huerta no solo hizo noticia por el caso 27F, que tras ser asumido por su sucesor, José Luis Pérez Calaf, quedó sin condenados. Recordada es su decisión de alejar del caso Penta al fiscal Carlos Gajardo, mientras subrogaba al fiscal nacional Sabah Chaguán. Sin embargo, este interrumpió sus vacaciones para revertir la medida ante la compungida mirada de la fiscal Huerta. He resuelto asumir directamente como fiscal nacional la dirección de la investigación del llamado caso Penta y todas sus aristas de forma íntegra. La nueva directora del Sename inició de inmediato sus funciones con una evaluación general que podría significar la salida de varios jefes regionales del servicio. Pasos que son seguidos de cerca por la oposición, que podría ocupar el nombramiento de Huerta en la interpelación que prepara contra la ministra Blanco para la primera semana de agosto. Nuevamente el cuento del tío, ahora a la madre de Marisela Santibáñez. Fue durante casi 5 horas víctima de un secuestro virtual, como suele ocurrir, que terminó con un robo con intimidación al interior de su departamento. Pide que le abran rápido. Con una mano le hace la seña al conserje, en la otra lleva el teléfono con el que habla con quienes dicen tener secuestrada a su hija, la actriz Marisela Santibáñez. La víctima recibe un llamado telefónico de una voz masculina indicando que su hija se encontraba secuestrada. Inclusive una segunda persona con una voz femenina hace un ruido similar a pedir auxilio. Se sube un taxi para llegar a Vespucio con Grecia en Peñalolén y realizar un giro por 200.000 pesos desde un servicentro. Herminia Novoa, la madre de Marisela, ya está a merced de los delincuentes. Para pasar del cuento del tío a un robo con intimidación, le hacen volver a su departamento en Las Condes, del que se llevan más de 1 millón de pesos en especies. Y posteriormente esta persona con un arma de fuego procede a intimidarla y nuevamente a trasladarla hasta su inmueble, hasta su domicilio ubicado en la comuna de Las Condes. En ese contexto el sujeto con la situación controlada procede a registrar las diferentes dependencias del inmueble y sustrae gran cantidad de especies, joyas, dinero.
Se han entregado muchas recomendaciones, pero las familias y empleadas domésticas siguen cayendo en este tipo de estafa, tal como muestra este video. Con una supuesta orden de embargo, este sujeto llega hasta el mesón del edificio y luego de engañar a la asesora del hogar, baja con una maleta cargada. Yo creo que acá lo fundamental es que las personas tienen que internalizar y conversar en la familia, realizar seguridad personal. ¿Qué significa eso? Conversar entre los padres, hijos, hermanos. Y también es fundamental que también se integre el asesor de hogar. De la banda que le robó a la madre de Marisela nada se sabe aún, mientras la PDI trabaja en la identificación de la patente del vehículo. La recomendación más efectiva es una y clara: cuando reciba este tipo de llamadas, cortar y llamar a la persona que supuestamente está en problemas y no caer en pánico que lo lleve a tomar malas decisiones. Han pasado más de 24 horas desde que Jacinta Sañartu fue doblemente trasplantada de corazón y pulmón. Sus doctores aseguran que la joven de 17 años sigue en estado grave, pero que hasta ahora se mantiene estable y a la espera de recuperarse de una operación altamente compleja. Fueron 3 meses de hospitalización, 2 operaciones y más de 28 horas de cirugía. Un largo camino de lucha para Jacinta, que hoy muestra los primeros resultados. A pesar de seguir en estado grave, está estable. Los papás también están motivadísimos, muy confiados y esperanzados. Nada, queda esperar, queda rezar. Eso es lo único que nos queda. Ya está en las manos de Dios, en las manos de los doctores. La Jacinta es una luchadora desde el día que nació, lleva 17 años viviendo con esta enfermedad. Así que nada, rezo, fuerza. Fue una operación complicada. Se necesitaron a 20 especialistas, 8 donadores de plaquetas y a 74 dadores de sangre. Claro, porque luego del trasplante, Jacinta perdió mucha sangre debido a que algunas zonas de su cuerpo presentaron hemorragias. Pero eso no fue un obstáculo para que saliera adelante. Hoy día estamos ya un poquito más tranquilos. Ella obviamente sigue estando muy grave. Obviamente todavía enfrentamos una serie de riesgos, pero queremos concentrarnos en esta pequeña ventana que tenemos hoy día de un estado un poquito más calmo. Ella se encuentra estable en este minuto. Es que un doble trasplante de corazón y pulmón es quizás una de las operaciones más riesgosas. Para hacerla, los doctores deben conectar al paciente en una máquina de circulación extracorpórea o de corazón-pulmón. Luego se hace una gran incisión en el tórax para extraer e introducir los órganos. El siguiente paso es secar los órganos que se extraerán, primero el corazón y luego los pulmones. Una vez afuera, se introducen los nuevos órganos que se mantienen a 4 grados hasta que entran al cuerpo, lo que da paso a la etapa de repercusión. Aquí la sangre vuelve a circular en el corazón y los pulmones. Finalmente, la máquina de circulación extracorpórea se cambia por una ECMO, la cual se encarga de mantener la sangre circulando con oxígeno y se cierra el tórax. Recibir un doble trasplante de corazón y pulmón es una situación crítica, y de las más críticas de los dobles trasplantes. La condición de la paciente a la que usted se refiere es sin duda una situación de alta complejidad. Órganos que, según los doctores de Jacinta, podrían empezar a funcionar progresivamente después de las 48 o 72 horas de la cirugía. Es ahí cuando se sabrá si su cuerpo acepta o rechaza los órganos, pero eso puede variar en cada persona. Eso puede ser no necesariamente 2 o 3 días, puede ser desde un día hasta varios años, incluso después de haber recibido los órganos. No hay garantía que una persona que reciba órganos tenga asegurado, digamos, el porvenir de esos órganos para el futuro. Una lucha que para Jacinta ya lleva 17 años. Su familia, en tanto, se mantiene esperanzada de que el trasplante por el que tanto esperaron le salve la vida. Bueno, mucha suerte para ella. Hay otras noticias. Los efectos de la desaceleración económica se siguen evidenciando en el mercado laboral. Los invito a revisar algunas cifras. Durante mayo de este año, 123.409 personas solicitaron su seguro de cesantía. Ahí lo estamos viendo. Esto representa un aumento de 14,7% respecto del mismo mes del año pasado, siendo el mayor incremento desde marzo del año 2014, cuando las peticiones registraron una alza de más de 17%. Durante el quinto mes del año, ahí lo vamos a ver, 15.780 personas más que en igual lapso del 2015 solicitaron su seguro. Las regiones donde más aumentó, ahí está el mapa de Chile, lo vamos a ver, es en Aysén con 52,2%, Los Lagos 35,1%,
Los Ríos, 30,8%, Parinacota con un 28,6% y finalmente Tarapacá con un 27,4%. En la región metropolitana, en tanto, hubo más de 40.000 solicitudes por cesantía, 42.342 para ser más exactos, lo que representa un 17,7% en 12 meses. Y justamente esta mañana, en la presentación del avance de una de las medidas que busca implementar la productividad y el débil crecimiento de la economía del país, el ministro de Hacienda señaló que en Chile sí hay oportunidades de inversión e hizo un particular llamado, Más trabajo y menos lloriqueo. Hay innumerables oportunidades en Chile para hacer buenos negocios. Queremos invitar a todos a hacer esos nuevos negocios, que usen el Estado cuando les podamos proveer ayuda. Bueno, dicen que en una contienda presidencial él sería Gary Medel y que no le tiene miedo a Messi, que vendría siendo en este caso el expresidente Sebastián Piñera. Son las declaraciones que realizó este lunes el senador Manuel José Sandón tras renunciar a su militancia en Renovación Nacional, una decisión que en Chile Vamos ven con preocupación y que fue comentada por el exmandatario. No hay vuelta atrás para Manuel José Sandón. Lo que se veía venir ocurrió. Luego de 30 años de militancia renunció a Renovación Nacional, generando un remesón político en la oposición. El exalcalde de Puente Alto y actual senador que quiere ser candidato presidencial acusa que RN no le dio las garantías para competir de manera justa y que su salida obligará a Chile Vamos a realizar primarias legales para llegar a la moneda. De lo contrario... Si no me quieren aceptar en una primaria, por supuesto que la gran primaria tiene que ser la primera vuelta. Según el Cote, como lo llaman en su ex casa política, la contienda presidencial aún no está ganada y no tiene miedo a competir contra el expresidente Sebastián Piñera en una eventual candidatura de este último. Ellos tienen a Messi y vamos a jugar las finales, pero aquí está el Pitbull, el Gary Medel. Aquí no hay nada ganado. Nosotros también tenemos a Claudio Bravo que ataja bastantes penales y por lo tanto hay de todo en Chile Vamos. Y el que ataja penales soy yo. Messi no gana el campeonato solo. Lo que sí está claro es que el Pitbull no gana el campeonato solo. Desde una actividad en Rancagua, el exmandatario respondió a sus dichos. Los partidos de fútbol no se ganan con individualidades, se ganan con trabajo en equipo. Tengo cosas más importantes. Hay más problemas que afectan a los chilenos que preocuparnos de que renuncia o no renuncia una persona. Él tomó su decisión, que le vaya bien. Tras hacerse oficial su renuncia, Chile Vamos salió a ratificar que en julio del próximo año realizarán una primaria legal en la que puedan estar incluidas candidaturas como la de Osandón. Y es que a no poco se les preocupa que su posible llegada a primera vuelta debilite a quien sea el candidato de la derecha. Chile Vamos va a tener un candidato presidencial y este va a ser elegido en una primaria legal. Cualquier persona, Manuel José Sandón u otro, que quiera participar, debe tener el patrocinio de un partido o el acuerdo del Consejo de Chile Vamos. No está la situación del país para que desde la oposición podamos estar dándonos gustos personales. Lo único que está haciendo es regalarle a la nueva mayoría, a Michelle Bachelet, la posibilidad de seguir en el gobierno. La renuncia de Osandón se suma a la del diputado José Antonio Cast a la UDI, quien también buscará competir por llegar al sillón presidencial. Bueno, atención con lo siguiente, las marejadas se han hecho recurrentes en el borde costero de la región de Valparaíso y los daños en infraestructura y personas afectadas se repiten en cada episodio. En Viña del Mar, por ejemplo, ya evalúan obras submarinas para controlarlas, aunque los expertos aseguran que lograrlo es altamente complejo. Así fueron la semana pasada. Pero el impacto de las olas ya había azotado la costa de la región de Valparaíso en marzo. Y más fuerte aún lo hicieron en agosto de 2015. ¡Su madre! Pareciera que la naturaleza no da respiro en una zona donde las 3 últimas marejadas han dejado huella por su inesperada fuerza. Millones de pesos en daños y decenas de personas afectadas que se repiten cada vez que el mar da este espectáculo. Ese día estaba acá, cuando sentí el estruendo que fue esto, yo pensaba que era un choque. Cuando salgo, miré el muro que estaba abajo, pero esto golpeó aquí y llegó la reventada al techo del edificio.
Ricardo es conserje de uno de los edificios más golpeados por el temporal de la semana pasada en Viña del Mar. Él tuvo que avisarle a los dueños de este departamento que de nuevo fueron víctimas de la naturaleza. De nuevo, porque las olas de agosto de 2015 ya habían destruido todo y justo una semana después de que terminaran esos arreglos, aparecieron otra vez las marejadas. En este momento nosotros sabemos de que el oleaje que hay va a ser siempre persistente de esta manera. Por eso viven con el temor de que el clima vuelva a ponerlos en riesgo. A una semana del temporal siguen limpiando los escombros del borde costero y las huellas se mantienen intactas en este otro edificio que sí que sabe de olas persistentes. Las últimas marejadas arrasaron con el portón eléctrico por tercera vez en menos de un año. Nosotros hemos tomado medidas, sí, pero no ha sido suficiente. Pusimos barreras, la gente ha reforzado los muros, pero igual, ¿no? De nada sirvieron estas estructuras que instalaron en la entrada del edificio. La casa donde vivía el guardia en el primer piso quedó completamente destruida con la fuerza del agua. Y es que la avenida Perú, que ahora es un paseo obligado en la quinta región, décadas atrás fue una playa que contenía naturalmente el oleaje. Eso hasta que la ciudad cambió y se construyó a pocos metros del agua. La playa que primero era un primer soporte ya no está presente. Segundo, se coloca este enrocado y este enrocado hasta el momento no ha ofrecido el soporte necesario, sobre todo después de la marejada del 8 de agosto. De ahí en adelante, de manera reiterada, la avenida se ha ido sobrepasando. Las últimas marejadas dejaron cerca de 100 millones de pesos en pérdida y desde el municipio saben que no pueden reparar cada vez que las olas destruyan. Por eso buscan la manera de evitar el daño y las obras submarinas serían por ahora la alternativa más viable. La idea es poder instalar varios muros en forma submarina, cosa que el impacto de la ola pueda ir disipando la energía y cuando llegue al borde costero ya no exista ese daño que tenemos ahora. La otra opción es elevar la cota completa de toda esta zona, pero también es un elemento que implica costos importantes. ¿Qué sería elevar el terreno? Elevar el terreno, o sea, elevar la cota de la calle, elevar la cota del rompeolas, etcétera, pero ahí tiene una dificultad de cómo compatibiliza eso con las edificaciones. Aumentar la altura del rompeolas o poner un muro terminaría además con el turismo en la zona. Por eso las obras submarinas se estudian como la opción más concreta. A falta de elementos para medir oleaje o para pronosticar marejadas, solo queda hacer frente a un fenómeno de la naturaleza que según todos los expertos no pretende abandonar el borde costero. Bien, ya estamos en Cleveland, Estados Unidos, con nuestra enviada especial Constanza Santamaría, que nos va a contar los detalles de la convención republicana que nominará como candidato a Donald Trump. Connie, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos. Estamos aquí en el centro de la ciudad de Cleveland, Ohio, el lugar donde hoy comenzó la Convención Nacional Republicana, la instancia en que el Partido Republicano nominará oficialmente a su candidato presidencial para las elecciones del próximo mes de noviembre. Y si bien es prácticamente un hecho que el candidato será Donald Trump, esto no ha estado exento de polémica. Hoy día hemos visto cómo los republicanos, hay una parte de ellos que no está nada cómodo con el candidato Donald Trump. Por eso hay una ausencia importante de figuras del partido en la convención y por eso también hoy día un grupo de delegados se rebelaron, no querían votar por Donald Trump e intentaron frenar su nominación. La controvertida primera jornada de la convención republicana en la nota de Daniela Valenzuela. Es tanta la división que causa Donald Trump que ni los propios delegados republicanos se ponen de acuerdo para elegirlo como el candidato oficial. La convención republicana partió con lo que algunos consideran es un grito desesperado de un grupo dentro del partido, los Nunca Trump, personas que proponen cambiar las reglas del juego para que los delegados voten a conciencia y no obligados por el candidato al que representan. Well, I think in terms of the idea of doing a roll call vote, I think that's an important thing. Let's see where we all stand. Let's support. If Donald Trump becomes a nominee, as it looks like it's going to be, he'll be stronger if he can prove he really had everybody's support here. Su
innovadora idea fue rápidamente rechazada por la mayoría de la cúpula de los republicanos, por lo que por ahora estos delegados rebeldes deberán aceptar la nominación de Trump, porque según lo previsto, al menos 1.441 delegados votarán por él, 200 más de los que realmente necesita. Ladies and gentlemen, welcome to the 2016 Republican National Convention. Primer día de una convención que, tal como se preveía, fue polémica por los cientos de manifestantes en las calles que no quieren a Trump y las ausencias de republicanos históricos como los expresidentes Bush. Una jornada sin duda marcada por la división al interior del partido y el protagonismo de una de las cartas bajo la manga del candidato, su esposa, Melania. Claro, porque hay que recordar que Melania Trump es inmigrante y esto podría ayudar al candidato Trump a reconciliarse con un sector importante de la población que son los migrantes y que se sienten tremendamente ofendidos por algunos de los dichos del candidato. De hecho, hace poco más de una hora, Donald Trump ha llegado hasta el Arena, aquí al centro donde se realiza la convención, a presentar a su señora, algo que va contra todo el protocolo, según el cual el candidato llega el último día de la convención, el día jueves, cuando acepta la nominación y entrega su discurso oficial. Pero bueno, con Donald Trump uno nunca sabe. Eso con respecto a lo que ha ocurrido al interior de la convención. Pero aquí afuera en las calles, otra es la historia. La ciudad de Cleveland se ha preparado, se ha engalanado para recibir esta fiesta de los republicanos que se han tomado las calles, pero también ha tenido que acoger a los cientos de personas que han llegado a protestar en contra del candidato Trump. La nota la preparamos con Carlos Ugarte y Nelson Mena. Revolucionada, de fiesta y como nunca decorada, Cleveland se preparó para recibir a la convención republicana. And this one, I have seen this one a lot. Yeah, 20. $20 por este jockey que dice Make America Great Again, hagamos América grande de nuevo, que es el gran eslogan que ha usado Donald Trump en esta campaña. No es la capital, pero es la principal ciudad de Ohio, un estado clave en las últimas elecciones, uno de los llamados swing states, de esos que no votan siempre de la misma manera y por eso se convierten en un campo de batalla para los partidos. De hecho, en la última elección, el 2012, junto a Florida, fue el estado más visitado por los candidatos. Obama vino 10 veces, mientras su rival 21. Por algo es el escenario elegido por los republicanos para designar a su candidato. Este delegado republicano de Texas era partidario de Marco Rubio, pero cuando el latino bajó su candidatura, tuvo que cambiarse a Donald Trump. That man is the man. He is not going to back down to anybody, and he will turn us on our heels for the good of America and for the good of the whole world. Pero no todos en el partido están tan convencidos y hay muchos fuera de él que de frentón están en contra de Trump y que llegaron hasta Cleveland a protestar. Afroamericanos, musulmanes, latinos, homosexuales, cada uno por una razón diferente, gritaron en contra del multimillonario. Decirle a él, enviarle un mensaje directo a él, de que él también viene de descendencia inmigrante, no solamente nosotros, él también es de descendencia inmigrante y que no se le olvide. ¿Por qué crees que es importante protestar? Para que Donald Trump no gane y deporte a los mexicanos. Otras protestaron con humor. El padre José Landaverde, nacido en El Salvador pero hace 30 años en Estados Unidos, caminó un mes desde Chicago a Cleveland para manifestarse. Tomamos el tiempo para dialogar con personas que son racistas, que nos discriminan por ignorancia, de decirle nosotros somos inmigrantes, gente de paz y trabajadora, ¿verdad? Rodeados de policías en bicicletas, lograron avanzar por donde ellos querían en forma pacífica. El pueblo unido jamás será vencido, en su versión en español, en su versión en inglés, es lo que gritan a esta hora los protestantes anti-Trump, que han logrado llegar hasta la arena y cruzar frente a ella a la misma hora donde comienza la convención del Partido Republicano. Pero el temor de que las protestas se vayan de las manos y de los posibles enfrentamientos son la razón de que haya 3.000 policías federales resguardando la seguridad. Hoy todo terminó bien. Partidarios y detractores comparten la ciudad,
que se viste de fiesta para recibirlos. Sin duda es una de las convenciones más complejas que ha tenido que enfrentar el Partido Republicano. Muchos han recordado hoy día, después del conflicto al interior de la convención, la pelea entre Reagan y Ford el año 1976, que terminó con el partido prácticamente quebrado. Dicen, esperamos que esta vez no ocurra lo mismo. De todo esto estaremos informándoles en las próximas ediciones de Tele 13 y en todas sus plataformas. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Connie Santamaría desde Estados Unidos, pero ¿qué necesita Trump para ser nominado a la convención republicana? Lo vamos a revisar inmediatamente. Dentro de la convención hay 2.472 delegados que fueron elegidos durante las primarias del partido que se efectuaron entre febrero y junio. Ahí está, 2.472 delegados. Con lo cual, Trump necesita el voto de 1.273 de ellos para ser nominado. En la actualidad, el candidato tiene el apoyo de 1.441 delegados. Sin embargo, gran parte de los demás, 1.031, no lo apoyan. Buscan bloquear justamente su candidatura. Para ello, piden que los delegados no voten necesariamente por el candidato al cual representan y se negocia así un postulante de consenso. Sin embargo, el Partido Republicano niega esa posibilidad.